Son casi que las 12 de la noche aquí en Melbourne. Juan Camilo me despertó, me sacó de la cama. ¿Y para qué? Para aprender a manejar carro en 1 hora. Pero bueno, luego les cuento cómo le fue a Juan Camilo con la manejada. Por el momento, por hoy, vamos a hablar de manejar. Les voy a contar mi traumática experiencia aprendiendo a manejar en Australia. Haber venido a Australia sin inglés, haber tenido que trabajar en trabajos que yo nunca había hecho antes y para los cuales no estaba preparada, haber tenido que vivir sola aquí lejos de mi familia por varios años, todo eso sí ha sido challenging, pero hoy les voy a confesar que mi peor pesadilla aquí en Australia fue haber tenido que aprender a manejar. Y es que aquí todo el mundo maneja, si no todo el mundo, casi todo el mundo, al menos. Y pues la gente también asume que uno también maneja sin ningún problema. Manejar aquí es esencial. Primero, pues porque eso nos abre puertas a otras oportunidades laborales que generalmente son mejor pagas. Segundo, porque reduce el tiempo que gastamos en transporte. Y tercero, pues porque andar en carro es mucho más cómodo que usar el sistema de transporte público. Además, las vías se mantienen en buena condición. Aunque hay tráfico, el tráfico aún no es tan terrible. Y pues desde mi propia experiencia creo que comprar carro acá es mucho más fácil que en nuestros propios países. Así que si hay alguien aquí viendo este video que aún no maneja o que de pronto no tiene la licencia de conducción de su propio país, por favor arreglen eso antes de venirse para acá. Cuando lleguen acá también les recomiendo que empiecen cuanto antes los trámites para sacar la licencia de conducción australiana. No solo porque es importante para manejar acá, sino también porque este documento es considerado un documento de identidad aquí en Australia y les va a servir para muchos otros trámites. Si ustedes ya traen la licencia de conducción de sus países, el proceso aquí para sacar la licencia de conducción australiana es relativamente sencillo, aunque varía dependiendo del estado en el que uno se encuentre. Por ejemplo, aquí en Victoria, el proceso para sacar la licencia de conducción australiana consta de 3 pruebas. La primera es una prueba de conocimientos generales sobre las reglas de tránsito aquí en Australia. La segunda prueba es un test que se hace en computador para determinar cómo reacciona uno ante los riesgos en la vía. Y la tercera es una prueba de manejo con un calificador al lado. Esa última prueba, que puede ser considerada la más difícil de las 3, en realidad lo que busca es asegurarse de que uno maneja de forma segura y que no va a ser un riesgo para nadie en la vía. Ahora, yo pasé esa prueba en el primer intento y si yo la pasé, créanme, cualquiera lo hace y ya les cuento por qué. Y bueno, aquí viene una historia un poco de superación personal que espero los motive a vencer cualquier miedo que ustedes puedan tener. Yo sé que mucha gente no tiene ningún problema con manejar, pero cualquier otro miedo que de pronto los esté atando en su vida, el mensaje que les quiero compartir hoy es que muchas veces esos miedos simplemente están magnificados en nuestra cabeza y que nosotros de verdad tenemos un potencial increíble para superarlos. Manejar aquí en Australia en realidad yo no creo que sea difícil para nada. De hecho, si ustedes ya traen experiencia manejando, de pronto les va a tomar un poquito de tiempo adaptarse al tema de que aquí pues manejamos del otro lado y pues a las reglas de conducción de acá, pero en realidad no es difícil, no es nada del otro mundo. ¿Por qué en mi caso fue traumático? Pues porque resulta que yo desde pequeña le generé fobia a manejar. No sé por qué en esa época creíamos que manejar era difícil y también cierto que había cierto tipo de discriminación con las mujeres. Yo me crié en un ambiente en el que los hombres eran los que manejaban y si alguien cometía un error manejando, seguramente era una mujer. Entonces yo desde muy chiquita yo creo que me metí en la cabeza que por ser mujer como que yo no iba a ser tan buena manejando como los hombres. Yo hice 2 cursos de conducción en Colombia
y a pesar de que yo hice esos cursos de conducción, yo cada vez que me sentaba al frente del volante sufría de ataques de pánico. Yo me quedaba sin respiración, a mí el corazón se me aceleraba, me sudaban frío las manos, yo como que me bloqueaba y yo no era capaz de procesar lo que estaba pasando en mi entorno. Entonces obviamente las personas que estaban tratando de enseñarme pues simplemente como que me descalificaban y era como quítese usted acá que usted no puede con esto. A los 24 años yo ya había abortado la idea de aprender a manejar, yo ya me había dado por vencida y pues ya yo me había metido en la cabeza que definitivamente yo iba a depender de otra persona para esa parte de mi vida. Y pues así llegué yo aquí a Australia y por lo mismo yo nunca me preocupé en preguntar cómo era que se sacaba una licencia de conducción australiana o cómo se compraba un carro o cómo se manejaba acá, nada de eso. Yo andaba en una bicicleta feliz de la vida. Y todo me funcionó hasta que cuando yo me gradué de la maestría aquí, empecé a buscar trabajos que fueran relacionados con lo que yo había estudiado en la maestría. Y oh sorpresa, que el 99.9% de ofertas laborales en mi área requerían la licencia de conducción australiana y aparte que tuviera disponibilidad de manejar el vehículo de la empresa o un vehículo propio. Cuando yo me di cuenta de eso, yo realmente quería que la tierra me tragara, porque el tema de la manejada era uno de los miedos más grandes de mi vida y era algo que yo ya había dicho, eso yo no lo puedo superar. Sin embargo, yo seguía enviando hojas de vida, aplicando por trabajos y en mi mente era como, ok, yo voy a enviar acá las hojas de vida, si me sale algún trabajo, después soluciono el tema de la manejada, después miro qué hago. Y pues sí, señores, que finalmente a mí me llamaron de un lugar para trabajar y para este trabajo era esencial que tuviera carro, que estuviera dispuesta a manejar y que tuviera mi licencia de conducción australiana. Yo tuve mi entrevista, todo fue bien, como buena latina. Cuando me preguntaron que si estaba dispuesta a manejar mi carro, pues yo ni corta ni perezosa, a pesar de que me estaba muriendo del susto por dentro, respondí que yo no tenía ningún problema para manejar. Lo único que me faltaba era comprar mi propio carro, pero pues que eso lo podía hacer facilito en unas semanas. Y pues así me contrataron. Así las cosas, ya obligada que tenía que conseguir carro y que tenía que manejar, con la ayuda de mi hermano y con la ayuda de un amigo encontramos el carro a comprar. A las 3 semanas me trajeron el carro aquí a la casa y miren, yo desde esta ventana que tengo acá, yo miraba ese carro parqueado ahí abajo y a mí me daba de todo, a mí me daban ganas de vomitar, me daban cosas aquí en el estómago, yo yo era un susto terrible sentarme ahí en ese carro, pero pues ya no había vuelta atrás, tenía que hacerlo, así que otra vez con la ayuda de mi hermano empezamos a salir alrededor de donde vivimos. El máximo de velocidad es 40 por hora, entonces pues no era tan terrible. Empecé a cogerle confianza al carro y como que me sentía un poquito segura manejando a 40 por hora. Pero ¿qué pasó? Después, pues ya me tocó llevar el carro al lugar donde yo trabajaba, que en esa época me quedaba exactamente a 1 hora de mi casa manejando por el freeway. El freeway es pues una vía gigantesca por la que se maneja a 100 kilómetros por hora. Y pues imagínense, no, para mí manejar a 100 kilómetros por hora, yo me imaginaba todas las cosas malas que me podían pasar manejando a 100 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué me tocaba hacer? Para ir las primeras veces a trabajar, me tocaba llevarme a mi hermano y mi hermano se tenía que sentar al lado mío, o a veces mi hermano llevaba el carro, yo lo traía, pero siempre mi hermano estaba al lado mío y me iba dando indicaciones, instrucciones de cómo podía manejar y también me iba dando como apoyo moral. Pero obviamente no podía tener a mi hermano conmigo toda la vida porque mi hermano pues acá también tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que hacer muchas cosas y finalmente llegó el día en el que mi hermano ya no me pudo acompañar más a manejar y tuve que sacar el carro yo sola y pasarlo por un freeway aquí en Melbourne. Ese día, antes de subirme al carro,
otra vez, yo quería vomitar, la respiración se me puso corta, el corazón se me quería salir, yo me sentía como que no podía mover bien las extremidades, como confusa, terrible. Terrible, terrible, terrible. Recuerdo que ese día saqué el carro de acá con la pierna del acelerador temblando. De verdad una experiencia horrible, y pues mi mayor miedo era entrar al freeway, que es donde les digo que se maneja a 100 por hora, y lo que pasa es que cuando uno va entrando al freeway tiene que ser muy cuidadoso porque pues hay carros que vienen a 100 por hora, entonces uno tiene que saber bien en qué momento se mete al freeway. Otra vez un vacío enorme en el estómago, las manos me temblaban mientras yo me estaba metiendo a ese freeway. Yo pensaba, Dios mío, si me pasa algo aquí, ¿cuánto vale una repatriación de mi cuerpo a Colombia? No, ustedes no se imaginan todas las ideas que a mí se me pasaban por la cabeza. Yo miraba el Google Maps y yo no hallaba la hora de llegar a donde tenía que llegar. De verdad que era horrible. Yo casi lloro. Y bueno, ¿qué hacía yo para tratar de superar esa fobia tan terrible que yo le tenía a manejar? Resulta que yo en algún video de YouTube había escuchado sobre reprogramación mental, y yo lo que hice simplemente fue seguir algunas de las estrategias que recomendaban ahí. Una de ellas era repetirse a uno mismo que uno sí puede hacer cosas que uno siente que no puede hacer. Entonces yo lo que hacía era que en la cabeza yo me repetía cosas como: yo sí puedo manejar, yo sí puedo manejar, yo disfruto manejar, una de mis actividades favoritas es manejar. Y obviamente cuando yo me repetía esas cosas yo no lo sentía, yo no sentía nada de eso, pero a pesar de todo yo me repetía eso en la cabeza. Yo de verdad que estaba tan desesperada por ese tema que yo me compré un cuaderno y yo hacía planas en las que yo escribía: a mí me gusta manejar, yo disfruto manejar, me encanta manejar. Y obviamente les repito, yo no lo sentía eso. Cuando yo escribía eso a mí me daba más miedo, pero yo lo escribía y yo hacía muchas planas de eso, muchas planas de eso. Antes de acostarme yo también me repetía eso, me lo repetía. Y pues así fue que con el paso del tiempo, obviamente pues ya con la práctica de que me tocaba salir a la calle sí o sí a manejar y repitiéndome esas cosas, poco a poco fue cambiando, hasta que llegó un día en el que yo ya estaba bien manejando, tranquila. I don't wanna lose you. I'm begging you. Sin embargo, ahí no se acaba la cosa, porque después de eso se venía otra cosita, que era sacar la licencia de conducción australiana. Y pues para eso, como ya les conté, uno tiene que presentar un examen que es manejando, con un calificador al lado que pues dice si uno si maneja bien o no. Me estoy poniendo nervioso. Pero pues conociendo mi historial al volante, pues eso también me aterrorizaba. Sin embargo, ahí tuve la fortuna que uno de mis amigos me recomendó que no fuera a hacer mi test en Melbourne, que es una ciudad que tiene tráfico, que es un poco más congestionada, sino que hiciera mi test en el countryside, en uno de los pueblitos que queda cerca a Melbourne. Entonces literal, yo para el día de mi examen de manejo, yo me fui 1 hora lejos de Melbourne a un pueblito en el que solo había 3 carros. Y de esa forma yo pasé sin ningún problema mi driving test. Y ese mismo día obtuve mi licencia de conducción australiana. Mi licencia de conducción australiana, les cuento que yo la amo, yo de verdad la aprecio mucho, porque fue un proceso mental y emocional bastante complicado por el cual yo tuve que pasar para obtener esa tarjetica tan pequeña. Ya han sido 2 años desde que obtuve mi licencia de conducción australiana, 0 infracciones de tránsito en esos 2 años y nunca me ha pasado absolutamente nada. Y hoy en día, adivinen cuál es mi actividad favorita para relajarme cuando estoy estresada: salir a manejar por el freeway.
caught my eye yesterday when we were walking.